En este video, para esta nueva clase, vamos a hacer referencia a los aspectos centrales de la teoría sociohistórica o las teorías socioculturales que tienen, en nuestra perspectiva, un interés particular para pensar la educación de jóvenes y adultos. La teoría sociohistórica o sociocultural aborda el estudio de las relaciones entre la cultura, las concepciones sobre las prácticas educativas y el carácter situado de los procesos psicológicos y educativos. Este enfoque del desarrollo psicológico proviene de las investigaciones realizadas por Lev Vygotsky y de sus colaboradores más cercanos, Luria y Leontev, quienes, basándose en las premisas fundamentales de la filosofía materialista dialéctica prevaleciente en la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, propusieron una nueva forma de concebir los procesos psicológicos, postulándolos como el resultado de la interacción entre el individuo con su medio social y cultural en un momento histórico determinado. La obra de Vygotsky es fundamental porque el lugar central dentro de su marco teórico está conformado por los procesos culturales. La cultura va a funcionar como un criterio preciso de demarcación. Somos humanos porque tenemos cultura y podemos apropiarnos de ella, y porque somos humanos y tenemos cultura, nos diferenciamos de otros seres vivos como los animales. Pero, ¿cómo actúa la cultura dentro del marco teórico de Vygotsky? La conducta humana está caracterizada por estar conformada por la experiencia acumulada por generaciones pasadas, que nosotros adquirimos con el tiempo y en instituciones específicas como las escuelas. Es una experiencia social. Además de la experiencia individual, en la conducta humana debemos considerar la experiencia social, experiencia histórica que guía la conducta y que permite la adaptación activa al medio en el cual se ubican los individuos. Vygotsky es quien explica ese paso de la naturaleza a la cultura. Y ese paso es posible porque existen formas de mediación. La mediación se produce a través de la utilización de símbolos y signos, como por ejemplo el lenguaje, que pueden ser arbitrarios al ser construidos socialmente y solo pueden ser apropiados por los individuos en sociedad. Por eso él va a hablar de una mediación semiótica. La mediación semiótica nos permite dar significado a las cosas. La mediación permite que nos separemos de lo inmediato y que podamos representar. La mediación simbiótica va a permitir ese traspaso de la naturaleza a la cultura, a decir verdad, Vygotsky hablará del paso de los procesos psicológicos elementales a los procesos psicológicos superiores. La importancia que este paso tiene para nosotros como educadores de jóvenes y adultos es que al ser procesos psicológicos superiores los que nos hacen humanos, los que nos permiten comprender, guiar la acción, nos motivan, los que podemos recordar, hacer asociaciones, reflexionar, hablar, no son hereditarios, son aprendidos. Y al ser aprendidos, hay actores e instituciones muy importantes para el desarrollo de ellos, como por ejemplo las escuelas. Vamos a detenernos entonces en algunos conceptos centrales en la obra de Vygotsky, como tiene que ver con el origen histórico y social de los procesos psicológicos superiores, los instrumentos de mediación y los procesos psicológicos superiores. El primer punto o idea central hace referencia a los procesos psicológicos superiores que se originan en la vida social y siempre en relación con otros sujetos. Los procesos psicológicos elementales, de los cuales los distingue Vygotsky, son comunes y compartidos por otras especies. Se tratan de formas elementales de memorización, motivación, percepción, que se encuentran en una línea de desarrollo natural. Los procesos psicológicos superiores no son un estado de avance de los procesos psicológicos elementales, son el resultado de la vida en sociedad, así como de los procesos históricos y culturales que la determinan y posibilitan. Razón por la cual responden, a diferencia de los procesos psicológicos elementales, a una línea de desarrollo cultural que por su carácter sociohistórico y cultural no pueden ser fijos ni estar predeterminados. Son, por lo tanto, contingentes. La diferencia entre los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores tiene que ver con que lo que los separa es la mediación semiótica, que por su carácter sociocultural
permite diferenciar los procesos psicológicos elementales de los superiores. Para Vygotsky, el desarrollo es un conjunto de procesos relativamente heterogéneos, no regulados unidireccionalmente. Con esto queremos decir que si realizamos una cartografía de las funciones psicológicas, encontraríamos dentro de un mismo proceso de desarrollo general que la evolución de los procesos psicológicos elementales y de los procesos psicológicos superiores pueden responder a mecanismos diversos que pueden solaparse e incluso contradecirse. Dentro de lo que son los procesos psicológicos superiores, Vygotsky va a distinguir entre procesos psicológicos rudimentarios y procesos psicológicos avanzados. Entre los rudimentarios se sitúa el lenguaje oral. El lenguaje oral es un proceso psicológico superior porque se adquiere por todos los miembros de la sociedad y su adquisición se produce vía la internalización de actividades socialmente organizadas como por ejemplo cualquier conversación. En cambio, los procesos psicológicos avanzados, por su carácter de mayor nivel de conciencia, de regulación voluntaria, creciente, independiente y contextual, se adquieren en instituciones específicas, como por ejemplo la lengua escrita. El origen de los procesos psicológicos avanzados en los sujetos es que estos participan en actividades y situaciones que responden a los procesos de socialización instituidos e intencionales. Será nuestra definición de situación en prácticas concretas dentro de contextos complejos y con sujetos reales, las que la posibilitan de alguna manera el desarrollo de estas habilidades de pensamiento superior en los estudiantes, en este caso jóvenes y adultos, como nos ocupan. Siguiendo con la obra de Vygotsky, este va a decir que los instrumentos de mediación son centrales para la constitución de los procesos psicológicos superiores, y para eso va a hablar de un proceso de interiorización. Aquí entendemos a los procesos de interiorización en forma relacional. Hay una mutua apropiación entre el sujeto y cultura. El sujeto se constituye a través de la apropiación gradual de los instrumentos culturales y al mismo tiempo la cultura se apropia del sujeto en la medida en que el sujeto la constituye. Los procesos superiores de pensamiento surgen de la combinación de herramientas y signos de la cultura y de la actividad de los sujetos. Por otra parte, Vygotsky va a hablar de una dialéctica entre lo interno y lo externo. La relación entre el afuera y el adentro se encuentra mediatizada por los procesos de interiorización que aparecen bajo la conciencia y bajo la conocida ley de doble formación o ley genética general del desarrollo cultural. La construcción de los conocimientos por parte de los sujetos se origina primero en el plano social de una relación dialógica y luego en el plano individual de cada sujeto, contribuyendo de esta manera al desarrollo de los procesos superiores de pensamiento. Vygotsky también va a tener una noción particular de sujeto. Esto nos lleva un poco a la clase pasada. Debemos considerar que la noción de sujeto en el pensamiento de Vygotsky, a la luz de su elección por teorizar desde el posicionamiento marxista. El sujeto se conforma en el seno de una relación dialéctica y se encuentra sobredeterminado por las relaciones sociales de producción que lo posibilitan. Desde la perspectiva antropológica que sostiene nuestro autor, el sujeto puede constituirse como tal a partir de la utilización de herramientas que son potencialmente adquiridas dentro de las relaciones interpersonales en un contexto y situación específico en donde ellas son redefinidas. Los sujetos no se consideran de ningún modo como una tabula rasa a la que se le imprimen conocimientos o experiencias, sino como sujetos productores. El sujeto no se hace de adentro hacia afuera, no es reflejo pasivo ni espíritu previo al contacto con las cosas y las personas. Por el contrario, los sujetos son los resultados de una relación. Por otro lado, la categoría central de la teoría sociocultural va a ser la categoría trabajo, lo cual también tiene su origen en el materialismo dialéctico. La relación entre marxismo y Vygotsky acerca de la teoría del trabajo tiene que ver con la forma en que se significa el trabajo. Básicamente, como tesis filosófica referida a la constitución de un orden histórico y cultural,
como tesis antropológica explicando la humanización, y como objeto de estudio psicológico en tanto producto y condición de posibilidad a la vez de las formas conscientes y voluntarias del comportamiento. Lo que la noción de trabajo nos permite comenzar a pensar es que la actividad instrumental, junto a la interacción social, posibilitan el surgimiento de las formas de trabajo humano, y con ellas, claro está, de nuevas formas de subjetividad. El definir nuestro trabajo como un trabajo sobre los otros significa poner de relieve una acción que desarrollamos intencionalmente sobre nuestros estudiantes, en este caso jóvenes y adultos, y que tiene consecuencias en nuestras formas de ser y de hacer, en nuestra subjetividad y también en las formas de hacer y de pensar de nuestros estudiantes en su subjetividad. Nuestro trabajo, nuestra actividad socioeducativa, como un trabajo educativo con jóvenes y adultos, con esos otros son con quienes definimos estrategias de acción, hablamos, enseñamos, aprendemos, hacemos. Siempre con los otros, siempre organizado, porque es la forma de transformar las situaciones de desigualdad. El concepto de educación en Vygotsky aparece como un proceso de trabajo que despliega la cultura orientada a la transformación de la naturaleza psicológica de los sujetos naturales, constituyéndose en sujetos sociales. La educación para Vygotsky es un proceso de trabajo que cumple con las características del trabajo en general. Es un intercambio de transformaciones mutuas de los sujetos que rompe la lógica natural, es una actividad doblemente mediada, y se encuentra dirigida hacia fines propuestos por la vida cultural. El trabajo educativo, por lo tanto, se desenvuelve en el doble juego entre lo inter y lo intrasubjetivo. Así, después de un primer momento de encuentro con el mundo social, el trabajo educativo consiste, como ya señalamos oportunamente, en un trabajo intrasubjetivo. La finalidad es alcanzar es que los sujetos desarrollen diferentes estrategias de regulación y autorregulación de los procesos psicológicos espontáneos y dirigirlos hacia las metas de la vida social y de la vida cultural. Por otra parte, Vygotsky va a hablar de la mediación social y cultural como la construcción de conocimiento, que es un proceso social mediado por herramientas culturales. Y va a hablar de una teoría básica de la mediación, que es este triángulo que vemos aquí en nuestra pantalla. La estructura básica de la cognición humana, que resulta de la mediación instrumental, la podemos representar con un triángulo. En forma muy simplificada podemos decir que en la base del triángulo se encuentran las funciones naturales no mediadas, el sujeto y los objetos. Las funciones culturales aparecen cuando la interacción entre un sujeto y un objeto aparece mediada por un artefacto, que lo vemos en el vértice del triángulo. Un ejemplo que nos permite representar la estructura básica de la cognición es la siguiente. Pensemos en un estudiante frente a un contenido. Tenemos al sujeto, el estudiante, a un objeto que puede ser un objeto curricular, como la matemática, la literatura. La figura del mediador está representada por el docente, por sus metodologías, por sus conocimientos, por eso hablamos de artefacto. El docente va a mediar en la relación entre el sujeto y el objeto con el fin de facilitar el proceso de apropiación por parte del sujeto estudiante. Es por ello, considerando el carácter colectivo de los procesos de conocimiento y aprendizaje, Engerstrom, que es un neo-vygotskiano, lo amplía para incluir a otras personas, a la comunidad, a las normas sociales y a la división del trabajo entre el sujeto y los demás. Por lo tanto, este triángulo podría complejizarse. Por otra parte, al mencionar a los artefactos o herramientas, no nos referimos a un utensilio de cocina, a una pala, sino, como lo explica Vygotsky, a una herramienta y símbolo. Se dirigen hacia el propio yo del sujeto, transformándolo además a él mismo. Pero ambos aspectos se encuentran unidos a todo artefacto, y en ese sentido el concepto de artefacto es, como lo estamos entendiendo acá, es un artefacto cultural.
Los artefactos culturales, esta noción, se incorpora tanto a una matriz material como ideal. Según Cole, también un neovigostiano, un artefacto es un aspecto del mundo material que se ha modificado durante la historia de su incorporación a la acción humana dirigida a metas. En virtud de los cambios realizados en su proceso de creación y uso, los artefactos son simultáneamente ideas conceptuales y materiales. Son ideales en la medida en que su forma material ha sido moldeada por su participación en las interacciones de las que eran parte y que ellos median en el presente. Esta noción de artefacto cultural nos permite abarcar tres grandes esferas de la actividad. Por un lado, los artefactos primarios, como vemos aquí. Son aquellos utilizados directamente para la producción. Hachas, garrotes, agujas y palabras, instrumentos para escribir, redes de telecomunicaciones y personajes culturales míticos. Los artefactos secundarios son aquellos que se relacionan con la forma en que los artefactos primarios y su uso son representados por los sujetos. Por lo tanto, son esenciales para la continuidad de las tradiciones y de las formas de vida social y cultural. Por ejemplo, las recetas de cocina, las leyendas tradicionales, las normas morales, las normas constituyentes. Y finalmente, los artefactos terciarios pueden llegar a construir un mundo relativamente autónomo, en el que las reglas, las convenciones y los resultados ya no parecen directamente prácticos o que, en efecto, parecen construir una esfera de actividad no práctica o de juego libre. Algunos ejemplos son las obras de arte, los procesos de percepción, también las producciones humanas que propician experiencias, modos de pensamiento, actividades y situaciones diferentes, no sé, el pensamiento científico, el pensamiento artístico, por ejemplo. Por lo tanto, esta noción de artefacto nos pone, es mucho más amplia que la que nosotros estábamos entendiendo, ¿verdad? Otro concepto importante en Vygotsky tiene que ver con el concepto de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, que es uno de los conceptos más desarrollados en Vygotsky, fue descrita como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más eficaz. Fíjense que es importante el concepto porque Vygotsky va a decir, el aprendizaje no equivale a desarrollo. No obstante, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. Aprendizaje y desarrollo no son lo mismo, pero el aprendizaje promueve desarrollo de la misma manera que se necesita cierto desarrollo para aprender ciertas cosas. Siguiendo, entonces, con la idea de zona de desarrollo próximo, Vygotsky va a decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos, capaces de operar solo cuando un sujeto está en interacción con las personas de su entorno y cooperación con alguien semejante. Fíjense qué valor importante tiene este concepto de aprendizaje. El aprendizaje se produce cuando se está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Para Vygotsky, utiliza las categorías de desarrollo y zona de desarrollo próximo en un sentido restringido. Se refiere con ellas a la apropiación de productos culturales complejos y no a cualquier otro tipo de habilidad o subhabilidad. Con esto queremos decir que su estudio se centra en los procesos de conformación y de constitución de las funciones psicológicas superiores y su relación con el contexto y la situación, y no con el aprendizaje de habilidades menores. La categoría de andamiaje, que también es importante en este concepto, plantea que el desarrollo es un proceso socialmente mediado, asistido, guiado, en donde el papel de la educación es crucial. Fíjense la importancia que él le da a la presencia del educador para el aprendizaje humano.
La noción de andamiaje, en relación con la noción de zona de desarrollo próximo, implica que la zona de desarrollo próximo es una actividad colaborativa entre sujetos de niveles diferentes de dominio de un saber, una tarea, etc. Un docente y un estudiante podrían ser esos sujetos con dominios distintos. Por otro lado, la interacción se define por la intención, más o menos explícita, de que un sujeto novato se apropie gradualmente de un saber experto, volviendo a poner énfasis en la interacción. Por otro lado, el sujeto posee una participación local o simplificada por la existencia o por la definición de la situación del experto. O sea que tanto el novato como el experto se necesitan para poder aprender. Y el sujeto experto va a participar de diferentes modos, reforzando o sosteniendo el interés de los estudiantes, reduciendo los grados de libertad de la tarea, por ejemplo, simplificando una tarea, manteniendo la orientación y el sentido global de la actividad, subrayando aspectos críticos de la tarea, controlando la frustración, mostrando vías y alternativas de acción. De esta manera, creemos que la teoría sociohistórica, inspirada en el materialismo dialéctico, nos permitió interpretar los eventos individuales de una perspectiva social. El signo debería interpretarse como instrumento y, como tal, analizarse a la luz del método sociohistórico. Vygotsky nos propone, en suma, estudiar la vida mental como lo que realmente es, la expresión privada de la vida social.